Compañía de los Santos y el Pan Butler, 18 de septiembre, San José de Cupertino. José Deza nació el 17 de junio de 1603 en Cupertino, pequeña población situada entre Brindisi y Otranto. Sus padres eran pobres y el infortunio se había enseñado contra ellos. José vino al mundo en un miserable cobertizo en la parte posterior de la casa, porque en aquellos momentos se procedía al embargo de inmueble, ya que su padre, un carpintero, no había podido pagar sus deudas. En aquellas circunstancias la niñez de José tuvo que ser muy desdichada. Su madre, al quedar viuda, vio a su hijo como una molestia y una carga más para su miseria y lo trataba con extrema dureza, por lo que el niño creció débil, con marcada tendencia a la distracción e inercia. Llegaba a olvidarse incluso de comer y si alguien se preocupaba por recordárselo respondía simplemente "me olvidé". Acostumbraba a vagar por la ciudad a paso lento y desganado y mirar a todas partes con la boca abierta, de manera que se ganó el sobrenombre de Boca Berta. Nadie le quería bien a causa de su aire de simpleza y de su mal genio. Sin embargo, en lo tocante a sus deberes religiosos, los cumplía con una extraordinaria fidelidad y gran fervor. Al llegar a la edad en que debía ganarse el pan, José entró como aprendiz de zapatero y se esforzó por aprender el oficio sin lograrlo. Al cumplir los 17 años se presentó en el convento de los franciscanos para solicitar su ingreso, pero fue rechazado. Entonces hizo su solicitud ante los capuchinos, que lo tomaron como hermano lego, pero al cabo de 8 meses fue despedido por incapacidad para desempeñar los deberes que imponía la orden. Su torpeza y su despreocupación le incapacitaban para cualquier trabajo, como lo había probado en el convento, donde dejaba caer de continuo los platos y las tazas en el suelo del refectorio. Se olvidaba de hacer lo que se le había ordenado y no se podía confiar en él ni siquiera para encender el fuego del horno. Al verse desamparado, José buscó refugio en la casa de un tío suyo, muy rico, que se negó rotundamente a ayudar a un bueno para nada, por muy pariente cercano que fuese, y el joven José se vio obligado a regresar a la miseria y el desprecio de su casa. Por supuesto que su madre no tuvo el menor placer en verlo regresar y para deshacerse de él lo más pronto posible rogó y suplicó a su hermano, un fraile franciscano, que admitieran a José en el convento con tanta insistencia que al fin logró sus propósitos, y el joven ingresó como criado al monasterio franciscano de Crotella. Se le dio un hábito de terciario y se le puso a trabajar en los establos. Al parecer fue entonces cuando se produjo un cambio radical en José. Desempeñó con notable destreza los deberes que se le encomendaban y con su humildad, su dulzura, su amor por la mortificación y la penitencia, se granjeó tanto afecto y respeto por parte de sus hermanos que en 1625 la comunidad en pleno resolvió que debía ser admitido entre los religiosos del coro y quedar así calificado como aspirante a recibir las órdenes sagradas. De esta manera inició José su noviciado y no tardaron sus virtudes en convertirlo en un objeto de admiración, pero al mismo tiempo se advirtió que no hacía grandes progresos en los estudios. Por mucho que se esforzara, su capacidad intelectual no le daba para más que leer mal y escribir peor. Carecía de la facultad de expresarse y del único texto sobre el que pudo decir algo fue "Bendito al vientre que te concibió". Cuando se le examinaba para el diaconado, el obispo abrió el libro de los Evangelios a la aventura y quién sabe por qué casualidad sus ojos cayeron precisamente sobre aquella frase, de manera que el prelado examinador pidió al hermano José que disertara sobre ella, lo que el joven hizo bien y con presteza. Cuando llegó el momento del examen para el sacerdocio, los primeros candidatos respondieron a las preguntas en forma tan completa y satisfactoria que los restantes, entre los que se encontraba José, fueron aprobados sin haber pasado por el examen. Tras haber recibido las órdenes sacerdotales en 1628, pasó 5 años sin probar el pan o el vino, y las hierbas que comía los viernes eran tan amargas o despriadas que sólo él las podía tragar. Sus rigurosos ayunos cuaresmales le privaban absolutamente de todo alimento durante los días, a excepción de los jueves y domingos, y pasaba sus horas entregado a los trabajos manuales domésticos, y de rutina que eran, bien lo sabía, él los únicos que podía desempeñar. Desde el momento de su ordenación, la existencia de San José fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales, en una escala que no tiene paralelo en ningún otro de los santos. Todo lo que
de cualquier manera se refiriese particularmente a Dios o a los misterios de la religión, podía arrebatarle los sentidos y tornarle insensible a lo que sucedía a su alrededor. Las distracciones y olvidos de su niñez y su juventud tenían después un fin y un propósito claro y definido. La vista de un cordero en el jardín de los capuchinos en Fossombrone quedó arrobado en la contemplación del inmaculado Cordero de Dios, y se afirma que en aquella ocasión se elevó por los aires con el animalillo en los brazos. En todo momento tuvo un dominio especial sobre las bestias semejante al que tenía San Francisco. Se dice que las ovejas se reunían en torno suyo y escuchaban atentas sus plegarias. Una golondrina del convento le seguía por todas partes e iba volando a donde él le mandaba. Particularmente durante la misa o el resto de los oficios, tenía raptos que le elevaban del suelo. Durante los 17 años que pasó en Grotella, se registraron 70 casos de levitación y el más extraordinario de todos ellos ocurrió cuando los frailes construían un calvario. Faltaba por colocar la cruz del medio, que tenía una altura de casi 10 metros y era pesadísima, de manera que ni los esfuerzos 10 hombres podían levantarla hasta su sitio. Se afirma que entonces se asomó el hermano José por la puerta del convento, voló los 78 metros que le esperaban del lugar donde se hallaban los otros frailes, tomó la pesada cruz en sus brazos como si fuera de paja, y se levantó para dejarla en su lugar, sobre el simulado montículo del Calvario. Fueron varios los testigos que dieron cuenta de este sorprendente suceso, aunque lo mismo que ocurrió con muchas otras de las maravillas obradas por el santo, solo se dieron a conocer y se registraron después de la muerte de José, cuando ya había transcurrido el tiempo necesario para que no se exagerasen los acontecimientos y se fabricasen las leyendas en base a ellos. Pero, cualquiera que haya sido la naturaleza y la realidad de aquellos sucesos, no cabe duda de que la vida diaria de San José estuvo rodeada por tantos fenómenos perturbadores y extraños, que por lo menos durante 35 años sus superiores le prohibieron oficiar la misa en público, tomar parte en el coro, comer a la mesa con los hermanos y asistir a las procesiones y otras ceremonias públicas. Algunas veces, cuando se hallaba en rato y sin sentido, los frailes trataron de volverlo en sí con golpes, quemaduras y pinchazos con agujas, pero nada de eso le producía efecto alguno y sólo despertaba, según se dice, al oír la voz de su superior. Al recuperar los sentidos, sonreía a todos dulcemente y les pedía perdón por lo que él llamaba su ataque de mareos. La levitación, en una forma u otra, se registró en unos 200 santos y beatos, y en esos casos semejante fenómeno se ha interpretado como una marca especial del favor de Dios, por el cual pone de manifiesto aún para los sentidos físicos que la plegaria es una elevación de la mente y el corazón hacia Dios. Tanto por la extensión como por el número de experiencias, San José de Cupertino nos ofrece los ejemplos clásicos de levitación. Porque si bien algunos de los fenómenos que le ocurrieron en su juventud podrían ponerse en tela de juicio, los que registraron en sus últimos años estuvieron bien atestiguados. Por ejemplo, uno de sus biógrafos declara, en 1645, el embajador de España en la corte pontificia, el gran almirante de Castilla, pasó por ahí y visitó a José de Cupertino en su celda. Luego de conversar con él un buen rato, bajó a la iglesia y dijo a su esposa: «Tengo de ver y de hablar con otro San Francisco». La señora manifestó entonces su gran deseo de gozar de un privilegio igual, y el padre guardián mandó decir a José que bajase a la iglesia para hablar con su excelencia. El hermano respondió: «Obedeceré, pero no puedo decir si podré hablar con la dama». En efecto, momentos después apareció en la puerta de la iglesia, pero en el mismo instante clavó los ojos en una imagen de la Virgen que se hallaba en el altar y de pronto se elevó del suelo y voló unos 12 pasos por encima de las cabezas de los que estaban en la nave, hasta quedar parado a los pies de la estatua. Permaneció ahí un momento y oró en homenaje a la señora, y luego de emitir un grito peculiar, voló de nuevo hacia la puerta de la iglesia y regresó deprisa a su celda, mientras el almirante, su esposa y todos los miembros de su séquito que presenciaron la escena permanecían inmóviles en su sitio, como paralizados por el asombro. Este suceso, que se relata en dos de las biografías del santo, se presentó apoyado por numerosas referencias de los testigos oculares durante las deposiciones en el proceso de canonización. Es todavía más digno de confianza, dice el padre Thurston en The Month de mayo de 1919, la evidencia de la levitación del santo suministrada en Osimo, donde pasó los últimos 6 años de su vida.
Ahí le vieron sus hermanos en religión elevarse por los aires hasta una altura de 3,5 metros a 4 metros para besar la frente del niño Dios que se hallaba en brazos de una imagen de la Virgen, muy por encima del altar, y no se limitó a eso, sino que alzó de los brazos de la Virgen la imagen del niño, que estaba hecha de cera, y como si la arrullara, voló con ella en sus brazos hasta su celda, donde continuó suspendido en los aires en todas las actitudes y posturas imaginables. En otra ocasión, durante aquellos últimos años de su vida, levantó a otro de los frailes y lo transportó en su vuelo alrededor de una habitación, y se afirma que ya había hecho lo mismo en varias oportunidades previas. Durante la última misa que celebró el día de la Asunción de 1663, un mes antes de su muerte, tuvo un rapto que le levantó más largo tiempo que todos los anteriores. Y para todos estos sucesos contamos con la evidencia de numerosos testigos oculares que hicieron sus deposiciones bajo juramento, como de costumbre, unos 4 o 5 años más tarde solamente. Sería razonable suponer que aquellos testigos se engañaron en cuanto al hecho preciso de que el santo flotaba en los aires, puesto que todos estaban convencidos de haberlo visto así bajo todas las condiciones y circunstancias posibles. Próspero Lambertini, el que después fue el Papa Benedicto XIV Suprema autoridad en las evidencias y procedimientos de las causas de canonización, estudió personalmente todos los pormenores en el caso de San José de Cupertino. El escritor dice más adelante: cuando la causa se presentó a discusión ante la Congregación de Ritos, era promotor fidei, y esa cosa sabida que su animadversión hacia las pruebas que se habían sometido a su consideración era firme y exigente. Sin embargo, debemos creer que aquellos escrúpulos quedaron completamente satisfechos, puesto que no sólo fue el propio Lambertini quien, instalado ya en el trono de San Pedro, emitió el decreto de beatificación en 1753, sino que en su obra magna de Servorum Dei Beatificatione dice lo que sigue: mientras yo desempeñaba el cargo de promotor de la fe, se sometió a la consideración de la Sacra Congregación de Ritos la causa del venerable siervo de Dios José de Cupertino, causa esta que, después de mi retiro, fue llevada a una conclusión favorable. En el curso del proceso, los testigos oculares de indiscutible integridad suministraron evidencia sobre las famosas levitaciones o levantamientos desde el suelo y vuelos prolongados del mencionado siervo de Dios cuando se hallaba arrebatado en éxtasis. No cabe la menor duda de que Benedicto XIV, un crítico apegado a normas estrictas, que conocía el valor de las evidencias y que había estudiado las deposiciones originales con más detenimiento que cualquier otro de los miembros del tribunal, creía a pie juntillas que los testigos de las levitaciones de San José habían observado realmente lo que aseguraban haber visto. Por supuesto, no faltaron las personas para quienes aquellas manifestaciones eran piedra de escándalo. Cuando José recorría la provincia de Bari y atraía a las multitudes, las autoridades eclesiásticas le denunciaron como a uno que anda por los caminos de estas provincias y que, como un nuevo Mesías, arrastra a las muchedumbres en pos suya, a causa de ciertos prodigios realizados ante unas cuantas de aquellas gentes ignorantes que están dispuestas a creer cualquier cosa. El vicario general presentó la queja al inquisidor de Nápoles y se hizo comparecer a José. Al examinarse los pormenores de las acusaciones, no hallaron los inquisidores nada digno de censura, pero no por eso levantaron los cargos al acusado, sino que le enviaron a Roma para que se presentara ante el ministro general de su orden. Este le recibió al principio con dureza, pero muy pronto quedó impresionado por la evidente inocencia y el porte humilde de José, y acabó por llevarle consigo a ver al Papa Urbano VIII. A la vista del vicario de Cristo el Santo, entró en éxtasis y dijo el pontífice Urbano que si José moría antes que él, no dejaría de dar testimonio sobre el milagro que acababa de presenciar. En Roma se decidió enviar a José de regreso a Asís, donde nuevamente sus superiores le trataron con una notable severidad y por lo menos dijeron que le consideraban como un hipócrita. Llegó a Asís en 1639 y permaneció ahí 13 años. Al principio debió sufrir muy duras pruebas tanto internas como externas. Hubo temporadas en las que le pareció que Dios le había abandonado a sus ejercicios religiosos. Les acompañaba una sequedad espiritual que le afligía en extremo, al tiempo que las más terribles tentaciones le hundían en una melancolía tan profunda que
Apenas si levantaba los ojos del suelo. Al ser informado de este, el ministro general mandó llamar a José a Roma y tras de retenerlo ahí 3 semanas, lo devolvió a Asís. Durante su viaje a Roma, el santo experimentó un retorno de aquellos consuelos divinos que le habían sido retirados temporalmente. Las noticias sobre la santidad y los milagros de José sobrepasaron las fronteras de Italia y personajes tan distinguidos como el almirante de Castilla, a quien ya mencionamos, se detenían en Asís para visitarlo. Entre estas personalidades se hallaba también John Frederick, duque de Brunswick y Hanover. Aquel noble señor, que era luterano, se conmovió tanto por lo que presenció que ahí mismo abrazó la religión católica. El santo solía decir a ciertas personas escrupulosas que acudían a consultarle: "No me gustan los escrúpulos, ni la melancolía. Si tus intenciones son buenas, no tienes nada que temer". Siempre instaba a la plegaria: "Orad", decía. "Si os turban la aridez o las distracciones, decid un Padre Nuestro, y esto basta, porque entonces habréis hecho oración vocal y mental". Cuando el cardenal Lauria le preguntó lo que veían las almas en éxtasis durante sus raptos, repuso: "Se siente como transportadas dentro de una galería maravillosa, resplandeciente con una belleza interminable, y ahí, con una sola mirada en un espejo, comprenden las visiones maravillosas que Dios se complace en mostrarles". En el ir y venir de la vida diaria andaba siempre tan preocupado por las cosas celestiales que si se cruzaba una mujer en su camino, él suponía auténticamente y con toda sinceridad que veía pasar a Nuestra Señora, a Santa Catalina o Santa Clara, y si era un hombre desconocido el que se atravesaba, lo confundía con alguno de los apóstoles y muchas veces, al encontrarse con otro fraile compañero suyo, creyó estar ante San Antonio o ante el propio San Francisco. Por razones que desconocemos, en 1653 la Inquisición de Perugia recibió instrucciones para sacar a José de la comunidad de su orden y ponerlo a cargo de los capuchinos en calidad de fraile solitario en las colinas de Pietrasrosa, donde debía vivir en estricta reclusión. ¿Será necesario que vaya prisionero?, inquirió, y partió sin tardanza con tanta prisa que dejó su sombrero, su capa, su breviario y sus anteojos. En efecto, había ido a una prisión. No se le permitía abandonar la clausura del convento, hablar con alguien fuera de los frailes, escribir o recibir cartas, quedó completamente aislado del mundo exterior. Pero sin duda que, ante de la inquietud y la tristeza que necesariamente experimentaba al verse separado de los otros conventuales y tratado como un criminal, aquella vida debe haber resultado particularmente satisfactoria para José. Por otra parte, no duró mucho su aislamiento, porque no tardaron las gentes en descubrir el escondite y los peregrinos poblaron el lugar antes desierto. Entonces se le llevó supretísimamente a otra reclusión igual en la casa de los capuchinos en Fossombrone, y así pasó el resto de su vida. En 1665 el capítulo general de los franciscanos conventuales pidió que les fuera devuelto su santo a Asís, pero el papa Alejandro VII respondió que con un San Francisco de Asís había bastante. En 1657 se le permitió residir en la casa de los conventuales en Osimo. Sin embargo, ahí fue más estricta su reclusión y sólo a muy contados religiosos se les autorizaba a visitarle en su celda. En medio de todo aquel rigor, y hasta el fin de sus días, tuvo el consuelo cotidiano de las manifestaciones sobrenaturales, y se puede decir que, si bien los hombres le abandonaron, Dios se estrechaba cada vez más íntimamente con él. El 10 de agosto de 1663 se sintió enfermo y supo que su fin estaba próximo. Murió 5 semanas después a la edad de 60 años. Fue canonizado en 1767.